Un cordial saludo, Dios te le bendiga mucho. Mi nombre es Lizeth Camarena y en esta hora estaré haciendo una breve explicación sobre cómo diseñar diapositivas impactantes de aspecto profesional. Comencemos. Bien, me baso en el video del señor Gonzalo Álvarez, quien es todo un profesional, todo un máster a la hora de hablar de diapositivas. Él en su video decía y comentaba que la primera vez que él fue a un evento a presentar una diapositiva, se esmeró mucho y dijo que antes de presentarla al público, se la presentó al director del evento. Él decía y comentaba que cuando él estaba leyendo su diapositiva, que él estaba muy esmerado, contando, leyendo todo lo que decía la diapositiva, que la diapositiva también la tenía muy cargada, la tenía repleta de texto, tenía imágenes, viñetas y organigramas. No es que está malas ponerlas, sino que estaba muy cargada la diapositiva. Entonces él dice que cuando ya él llevaba un momento, un rato largo, explicando su diapositiva, leyendo, porque él dijo que él le dio la espalda al director a la hora de leer la diapositiva. Él dice que el director en un momento determinado le dijo que pare, le dijo: Gonzalo, detente. Y le preguntó: Gonzalo, ¿para quién es la diapositiva? ¿Para ti o para el público? Gonzalo dijo que él se detuvo un momento a pensar y le dijo: para mí. Entonces el director lo corrigió y le dijo: no, está mal. La diapositiva no debe de ser para ti, debe de ser para el público. Porque si es para ti, ¿qué sentido tiene y qué lógica tiene que tú, si es para ti, ¿para qué vas a compartir la información con otra persona? ¿Para qué se la vas a transmitir al público? Si es para ti, se supone que todo lo que está ahí lo vas a entender tú, pero como tú no lo hiciste para un público determinado, el público no va a entender ni le va a prestar tampoco atención a lo que tú estés diciendo o estés leyendo. Y él se puso a pensar y entendió que el director en verdad tenía la razón. Entonces él en su video nos da unos cuantos consejos a la hora de hacer una diapositiva. También él decía y compartía una frase de un profesor, y él decía que el profesor decía la frase de que todo profesor que puede ser sustituido por una máquina merece serlo. Y él también decía que todo profesional que merece ser sustituido por una diapositiva merece serlo. Con esta frase yo entiendo que si la persona no tiene la capacidad para transmitir una enseñanza o transmitir una información y la máquina tiene más capacidad que él, puede ser sustituido por una máquina. Así no ahorramos la palabrería de la persona, el desgaste físico que pueda tener la persona a la hora de transmitirle un mensaje, que se trabe mucho y un sinnúmero de cosas que podemos no podemos excluir, perdón, no podemos evitar a la hora de hacer una transmisión o de hacer una explicación o transmitir una información. Si una máquina es más capaz que el ser humano, pues que se sustituya, sin pensarlo dos veces, que se sustituya. Entonces nosotros lo que tratamos es de ser mejores en el ámbito de presentar una diapositiva. Uno de los tantos consejos que dio el señor Gonzalo fue que a la hora de explicar qué es una circunferencia, ¿cuál sería la mejor opción? Hacer un círculo y explicarlo en el círculo, o hacer una diapositiva y cargarla de un texto. Poner un texto, decir una circunferencia es esto, esto y esto y esto y esto. O hacer un círculo donde la persona se lleve, como le digo, una mejor impresión, que solamente la persona al ver la imagen, con solo ver la imagen, la persona ya sepa, tenga un conocimiento de lo que se le va a hablar. Bueno, él dice que en el webinario se explica claramente cómo podemos transformar nuestras presentaciones para que en vez de tener mucho texto, se basen más en las imágenes, y que con las imágenes la persona se lleve una mejor impresión. Él también decía que si nos basamos en las imágenes a la hora de hacer una diapositiva, se nos haría más fácil explicar y sería mejor entendida y nos llevaría menos tiempo transmitirle la información a una persona que nosotros coger un texto o hacer una diapositiva, llenar la página completa de texto y empezar a hablar y leer todo lo que dice el texto.
Sería mejor, y tiene lógica y sentido, sería mejor coger una diapositiva, coger una imagen a la hora de hacer la diapositiva y que la imagen sea clara y transmita un mensaje rápido al público, de lo que queremos decir o de la información que queremos mostrar. Por lo menos si yo quiero explicar qué es un vaso de agua, en vez de yo coger un texto, poner una diapositiva y poner un vaso de agua es un recipiente que contiene tantos centímetros de agua, por ejemplo 50 centímetros de agua, y es muy nutritiva a la hora de tú tomártela. En vez de yo empezar a copiar todo esto, mejor busco una imagen. Si yo busco una imagen de un vaso de agua, yo explico, esta imagen nos explica claramente que eso es un vaso de agua, contiene 50 milímetros de agua o 50 centímetros de agua, y sería muy nutritivo, muy refrescante a la hora de tomársela. A la hora de yo presentarlo así, la persona me va a prestar más atención, va a ver la imagen, se va a llevar una información clara de lo que yo le quiero decir, una noción clara de lo que yo le quiero decir. En vez de empezar a leer el texto, si él empieza a leer el texto, lee el público y leo yo, él no me va a prestar la atención a lo que yo estoy diciendo, sino se va a enfocar en leer la imagen, y en leer, el texto, y estaría mal. Yo lo que quiero es que el lector o el público a quien yo le estoy transmitiendo el mensaje me preste atención a mí, se lleve la información clara y todo resulte en menos tiempo. A la hora de yo llenar una diapositiva con mucho texto, yo lo que voy a consumir mucho tiempo del público. El público se puede aburrir rápidamente, no me va a entender o no me va a prestar atención y se va a enfocar más en leer. Si él está leyendo la información que está ahí, ¿para qué se le explico? Y estaría de más que yo hablara. Eso fue uno de los consejos que dio el señor Gonzalo. También él decía que se hicieron experimentos con comparaciones entre una diapositiva y una narración. Se probaban distintas variaciones a la cual daba diferentes resultados. Decía que a un público A y a un público B. Al público A se le determinó una narración. Se le dio una narración que solo se escuchara con imágenes, se veían las imágenes y el narrador decía todo lo que el contenido de las imágenes, la enseñanza que dejaba. Y al público B se le dejó una diapositiva. La diapositiva estaba encargada de imágenes, tenían mucho texto y decía que a la hora de obtener los resultados, lo que mejor resultado le dio, usted debe imaginárselo, la mejor resultado y la mejor aceptación del público la tuvo la narración, porque la narración presentaba la imagen y decía el contenido, la enseñanza y todas las cosas que a la hora de la diapositiva tenía mucho texto, a la persona se le hicieron muy cansón o se le cansó mucho, le resultó muy pesado estar leyendo tanto contenido. Entonces lo que Gonzalo nos quiere dejar dicho o nos aconseja es que a la hora de hacer una diapositiva tendremos que enfocarnos en que la diapositiva tenga fluidez cognitiva. Esto que la fluidez cognitiva no es más que la aceptación y la rapidez que tiene el público de llevarse una información, de obtener una información. La mayor fluidez cognitiva está en una imagen. Tú pones una imagen y el público inmediatamente, repito de nuevo, inmediatamente vio la imagen, se lleva la enseñanza. Tú no tienes que desgastarte explicando mucho, leyendo tanto texto. A la hora del público ver la imagen, ya él se llevó el mensaje de lo que tú querías transmitir. Él también decía que la estructura de una diapositiva, primero tiene que ser el tema, que el tema no puede ser muy largo y tiene que ser específico, que a la hora de tú ponerle un tema en la diapositiva, tú no tienes que decir vamos a hablar de tal, el tema de esta diapositiva es un vaso de agua y los nutrientes que tiene que poseer el vaso de agua, con qué bien te hace. Eso no es un tema, ya tú estás desarrollando el tema. Un tema sería los nutrientes y la energía que transmite un vaso de agua.
por ser un ejemplo, así sería mejor. También otra cosa que tú le puedes poner el tema, le puedes poner un desarrollo opcional, puedes poner un logo, eso es si es para una empresa que te vas a transmitir la información, tú le puedes poner un logo, una imagen, en el cuerpo tú le puedes poner una imagen, y al final un número de páginas si es necesario, si no es obligado, no poner número de páginas. También hablar menos, a la hora también poner más imágenes, poner gráficos, que los gráficos sean directos. También él dice que las viñetas son muy odiadas, pero son necesarias. Obligatoriamente en una diapositiva hay que usar viñetas aunque sean odiadas y no muy recomendadas al público. Pero lo recomendable sería usar menos viñetas, usar gráficos específicos, gráficos que transmitan la información de una vez y no cargar mucho la diapositiva. Para hacer una buena diapositiva no hay que escribir mucho, solo llevarse de los pasos y los consejos antes mencionados. Y muchas gracias por prestarme atención. Sé que el video es un poquito largo, pero muchas gracias por prestarme su atención. Que pase feliz resto del día y Dios le continúe bendiciendo. Gracias.